Rompe tus límites y ve por tus sueños. Porque lo mejor es ahora. Con ustedes, el pastor César Fajardo. Y realmente quien ama a Dios no es quien dice te amo, Señor, sino aquel que obedece lo que Él dice. Cuando estamos obedeciendo a Dios, le estamos mostrando que realmente le amamos. ¿Amén? ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Así que miremos nuestra vida y digamos, Señor, ¿dónde necesito obedecerte? Porque te amo y sé que obedeciendo tu palabra voy a tener bendición. Por eso, todos estos días yo he venido hablando sobre Abraham. ¿Cuánto les ha gustado la vida de Abraham? Hace años atrás conocí un hombre de Dios que para mí fue como un ejemplo, un modelo en muchas cosas. Y este hombre me decía, César, hasta los 18 años yo pude usar zapatos. El resto o los anteriores años estuve descalzo porque vivía en la pobreza. Nací en un hogar pobre, no tenía absolutamente nada, pero me hice cristiano. Y dice, comencé a leer la Biblia. Y un personaje en la Biblia que me impactó, que tocó mi vida, fue Abraham. Y comencé a estudiar la vida de Abraham. Y comencé a escudriñar su vida de manera profunda. Por meses estudié a Abraham. Y dice, eso fue renovando mi mente, cambiando mi corazón. Después de este hombre se convirtió en uno de los predicadores más fuertes de su nación. Él decía que cuando había elecciones en su país, los candidatos no pagaban publicidad ni nada de esas cosas. Iban y le preguntaban a él si lo iba a apoyar. Dice, y el que yo apoyaba, ese ganaba. En otras palabras, elegía presidente. Fundó universidades, fundó colegios, hospitales. Porque simplemente tomó la vida de Abraham y aprendió de la fe de Abraham. Y yo he sentido en mi corazón que ese es un tiempo donde necesitamos avivar la fe en nuestro corazón. Y si avivamos la fe, yo sé que las promesas de Abraham en Cristo Jesús para nosotros son sí y amén. ¿Cuántos quieren que las promesas de Abraham sean sobre su vida? Así que yo quiero que usted abra hoy su corazón y le diga al Señor, háblame hoy, Señor. Hoy el pasaje que quiero compartir es uno de mis pasajes predilectos en la palabra. Muchas veces lo he estudiado, muchas veces he enseñado, pero cada vez que yo siento en mi corazón que tengo que compartirlo, vuelvo y lo estudio. Y me impacta porque encuentro otras facetas, otras cosas distintas. Y quiero decirle que aunque he enseñado mucho sobre este pasaje, lo que yo voy a enseñar hoy, usted no lo va a escuchar en las otras predicaciones que he tenido sobre ese mismo pasaje. Así que, ¿trajeron cuaderno para tomar nota? ¿Sí o no? ¿Tiene su corazón dispuesto? Ok, entonces coloque la mano sobre su corazón y diga, Señor Jesús, hoy abro mi corazón para que tú siembres la semilla de tu palabra. Yo la recibo con respeto, con reverencia y pido, Señor, que se arraigue en lo profundo de mi alma y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Desecho toda obra del enemigo, toda labor del adversario que quiera robar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Saben? Creo profundamente en el poder de la palabra. Creo que tiene el poder para transformar. Y cuando nosotros aprendemos a ajustar la palabra a nuestra vida, mejor, ajustar nuestra vida a lo que la palabra dice, vamos a ser bendecidos. Estaba escuchando la historia sobre un hombre. Nació en los Estados Unidos. Su mamá era una persona adicta a las drogas. Ella quedó en embarazo porque para poder conseguir droga vendía su cuerpo. Y en una de esas muchas relaciones sexuales que tuvo, quedó en embarazo. Ni siquiera sabía de qué hombre había quedado embarazado. Y ella entonces tuvo sus 9 meses, pero luego simplemente no quería el niño. Entonces fue a un lugar abandonado, en un edificio abandonado, y allí, para su sorpresa, no tenía un niño, tenía 2. Pero tuvo sus bebés y apenas los tuvo, los dejó abandonados. Alguien los encontró, alguien los recogió, al final una familia terminó adoptándolos, pero a ese niño, a uno de ellos, lo declararon con retraso mental. En ningún colegio lo recibían y lo tuvieron siempre en poco. Pero a pesar de esa condición, sus papás adoptivos lo amaron, lo animaron, lo fortalecieron.
Hoy en día es uno de los oradores más reconocidos en los Estados Unidos, admirado por la forma en que él enseña y sobre todo por su historia. Y él tiene algo que me impacta mucho, donde él dice, cada uno tenemos una historia, la historia que creemos que somos. Y si queremos cambiar nuestra vida, tenemos que creer una historia diferente. Y simplemente se trata de eso. Todos tenemos una historia donde podemos decir, como este hombre, nací en un edificio abandonado, nadie me quería, me decretaron retraso mental y así soy. Y creerse esa historia. O como lo que él dice, decidí contra todo y con todas mis fuerzas empezar a creer una historia distinta, diciendo, tengo talento, tengo habilidad, tengo capacidades. Y en la medida en que se fue creyendo la otra historia, su vida fue cambiada y fue transformada. Y yo le digo, si usted y yo hoy logramos cambiar nuestra historia en nuestra mente, en nuestro corazón, vamos a salir aquí distintos y vamos a conquistar el mundo para el Señor Jesucristo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Entonces el Señor, en Romanos capítulo 4, en el verso 18, dice, refiriéndose a Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Quiero que resalte la palabra conforme a lo que se le había dicho. Hoy quiero hablar de la fe que logra que las promesas se cumplan. ¿Ok? La fe que logra que las promesas se cumplan. El Señor tiene un propósito. El propósito de extender su reino. El reino de Dios es amor, es justicia, es paz. ¿Qué es el reino de Dios? Por lo tanto, cuando una persona extiende el reino de Dios, lo lleva a otra dimensión, simplemente está llevando más paz, más amor, más gozo. Cuando el reino de Dios no avanza, sino que por causa de aquellos que tenemos que proclamarlo, no lo llevamos más allá, entonces lo que avanza es el odio, el resentimiento, la amargura. Pero el propósito de Dios, por lo menos con Abraham, fue hacer benditas todas las familias. En ti serán benditas todas las familias. Por lo tanto, el propósito de Dios tenía que ver con bendición, no con maldición. A veces muchas personas critican porque decimos, tenemos que transmitir esperanza, tenemos que transmitir fe. Hay gente que dice, no, nosotros vinimos a este mundo fue a sufrir. Yo no estoy de acuerdo. Yo sé que tenemos altibajos en la vida, tenemos luchas, conflictos. Pero para mí el mensaje del Señor, del reino de Dios, por la cual Cristo fue a la cruz del Calvario, fue salvarme, redimirme, levantarme, bendecir mi vida. Y yo creo que cada vez que el Señor cumple una de sus promesas en mi vida, el reino de Dios se extiende. ¿Es así o no? Cuando una persona es salva por la promesa de Dios, el reino de Dios se extiende a esa persona. Cuando una persona es liberada de los espíritus que atan su vida, esa persona, entonces el reino de Dios es conquistada para el reino de Dios y el enemigo retrocede. Cuando una persona es sanada, es la extensión del reino de Dios. Por eso Jesús decía, echando fuera demonios, le decía a los judíos, si yo echo fuera de demonios por el Espíritu de Dios, es porque el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó con una visión del reino, de llenar la tierra. Dios no estaba pensando en Abraham, estaba pensando en él, en Isaac, en Jacob, en sus 12 hijos, en los judíos. Estaba pensando en todas las naciones de la tierra. Tanto así que el Señor dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de extender el reino de Dios, significa simplemente que Dios llama a una persona, cumple su propósito en ella, y cuando se cumple el propósito de Dios en esa persona, el reino de Dios se está extendiendo. Hace años atrás, cuando las iglesias eran un grupo pequeño, el reino de Dios estaba reducido. Pero en la medida en que se fue evangelizando, se fue ganando personas, el reino de Dios se fue extendiendo. ¿Y cuántos saben que todavía hay una gran cosecha por recoger para la gloria de Dios? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Extender ese reino. ¿Y cómo se extiende ese reino? Cuando usted recibe la promesa de Dios, porque la promesa de Dios es la revelación del propósito de Dios para su vida. Cuando Dios me prometió que Él me usaría y que yo ganaría personas para el Señor, el día que se cumplió
estaba cumpliendo con el propósito de Dios y el reino de Dios estaba extendiendo. El día que Dios te dijo a ti, te sacaré de la pobreza, de la necesidad, y eso se cumplió, el reino de Dios se extendió porque usted pudo ser bendición y ayudar a otros. Por eso es tan importante nosotros entender una cosa: el valor de las promesas que Dios nos da, porque las promesas contienen el futuro, el destino que Dios tiene para tu vida. Las promesas contienen el poder para que tu vida se levante y se haga una realidad el propósito de Dios para ti. ¿Me está escuchando o no me está escuchando? Entonces, donde usted necesita simplemente buscar esa promesa y saber una cosa: quien te da la promesa es poderoso para cumplirla. Dígalo conmigo: el que me promete es poderoso para cumplir la promesa. ¿Saben? Cuando nosotros miramos los gobernantes de la tierra, ¿por qué mucha gente está decepcionada de los gobiernos, de los dirigentes políticos? Por una sencilla razón: no tienen la capacidad de cumplir lo que han prometido. Y por eso se frustran. ¿Y por qué ellos no pueden cumplir? Porque a veces prometen más de lo que en realidad pueden hacer. Otras veces porque tienen buenas intenciones y tal vez prometen algo que realmente quieren llevar a cabo, pero no tienen la capacidad, no manejan las circunstancias y fruto de eso no pueden cumplir lo que han prometido. Pero ¿qué diferencia es con nuestro Dios? Nuestro Dios es un Dios que tiene todo poder, toda autoridad. Y por eso cuando Él llamó a Abraham, Abraham podía tener la certeza que Dios le iba a cumplir lo que ha prometido por una sencilla razón. Porque dice la palabra que Abraham creyó a un Dios que podía dar vida a los muertos. Podía hacer las cosas que no eran como si existieran. Y si alguien puede dar vida a lo que está muerto y puede cumplir cualquier cosa que quiera, ¿cuántos saben que puede? Es poderoso para cumplir lo que nos ha prometido. Ese es nuestro Dios. Y usted tiene que aprender a mirar al Señor desde esa perspectiva. Porque lo que la palabra nos enseña es que Dios ve en ti lo que te ha prometido. Él no te ve como tú estás actualmente. Cuando Él llamó a Abraham, Abraham era un hombre viejo, 100 años, más arrugado que una uva pasa. Su esposa era estéril, pero la Biblia, yo veo que el Señor cómo conoce a cada persona, ¿no? El Señor sabe que a las mujeres no les gusta que le revelen la edad. Y por eso Él no nombra, el Señor no dice, y Sara también era vieja y tenía 90 años. Simplemente dice, era estéril. En cambio, Abraham sí era viejo y ya de casi 100 años. Pero cuando el Señor le habla a Abraham, le dice, en ti serán benditas las familias de la tierra. Tu descendencia será como las estrellas de los cielos. Entonces uno dice, ¿es que Dios no está viendo? ¿No ve que Abraham esto? ¿No ve que Abraham no puede? ¿Que Sara es estéril? No, porque Dios no te ve a ti por tu condición actual. Él ve conforme a lo que Él te ha prometido. Y poderoso es para cumplirte lo que te ha prometido. ¿Me está escuchando o no me está escuchando? Dios tiene también fe, tiene una visión. Y por eso cuando le habló a Abraham, le dice de manera específica, en ti serán benditas las familias, serás padre de multitud de personas. Y cuando el Señor viene y te da una promesa a ti, te está diciendo, así es como yo te veo. Yo te veo a ti. ¿Cómo veía Abraham? Padre de multitud de gentes, de millares de personas. Cuando se encontró con Moisés allá en el monte de Horeb, Moisés decía, no puedo, yo no soy capaz, yo no sé cuántas. Y el Señor le decía, tú irás y sacarás a ese pueblo y lo traerás a este monte y aquí adorarán y no sé cuántas. Porque Dios no estaba viendo lo que Moisés era en ese momento, lo estaba viendo a la luz de lo que Él estaba prometiendo. ¿Me escuchó o no me escuchó? Entonces nosotros vamos a andar como a ciegas sin poder entender todo lo que Dios tiene para nosotros hasta que descubramos las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Cuando nos metemos en la palabra, la escudriñamos, la oramos, empezamos a ver cosas que dicen, esto es para ti, esto es lo que yo quiero que tú seas, en esto quiero que te conviertas. Porque Dios tiene una visión de ti y Él te ve de esa manera, porque Dios tiene fe. Él llama las cosas que no son como si fueran. Y puedes estar que te mueres, pero Dios tiene el poder para que una uva pasa, sea sembrada y dé fruto, y fruto en abundancia. ¿Estamos o no estamos? ¿Cuántos creen que Dios puede hacerlo de esa manera?
Entonces, cuando Dios invierte en ti y viene el Espíritu Santo y te convence de pecado, te lleva a que te apartes y te bota corriente. ¿Cuántos saben que Dios nos bota corriente impresionantemente? Pacientemente. ¿Por qué razón? Porque Él no nos ve como lo que somos, nos está viendo en lo que nos podemos convertir. Y en la medida en que nosotros vamos entendiéndolo, nuestro entendimiento, entonces entramos en una etapa en la cual, si queremos ver la bendición, tenemos que empezar a vernos como Dios nos ve. Ahí es donde viene lo importante para mí la palabra, porque cuando usted lee el versículo, habla de que Dios decía, este será padre de multitudes, pero dice, creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. ¿Conforme a qué? Conforme a lo que se le había dicho. Es decir, Abraham tenía un montón de evidencias alrededor de su vida. ¿Cuáles eran las evidencias que tenía? La evidencia simplemente le decía, usted no puede tener hijos, usted no puede tener descendencia. ¿Y por qué eso es evidente? Porque usted ya es de 100 años, su esposa tiene 90, ella no puede tener hijos porque es estéril, así que a esa posibilidad. Les hicieron la ecografía y demostrado, nada, no había nada que funcionara. Les hicieron los exámenes médicos a Abraham y la conclusión de aquello, nada. Y entonces uno comienza con la lucha, ¿cómo hago? Porque toda la evidencia me dice que no puedo, pero la promesa de Dios me dice que sí, ¿qué hago? Usted tiene dos opciones y es hacerse una imagen conforme a lo que se le está diciendo. Cuando yo decido hacer la imagen conforme a lo que se me está diciendo, puedo oír o las circunstancias o a las personas o puedo oír a Dios. Y nosotros elegimos. Yo elijo a quién voy a escuchar. Y yo puedo escuchar la voz de la persona porque todos tenemos una historia. Y todos creemos ciertas cosas dependiendo de lo que se ha dicho en la niñez, en el pasado. Y muchas veces escuchamos la voz de no puedes, no eres capaz, nunca lo vas a lograr, usted no nació para eso. Y usted puede hacerse esa imagen de sí mismo, conforme a lo que se le está diciendo. La palabra conforme en el original significa hacerse una imagen de acuerdo a algo que se nos está declarando. Y si yo hago la imagen conforme, cierro mis ojos y digo, siempre me dijo que soy pobre, me veo pobre. Se me dijo que yo no podía y me veo que no puedo. Usted simplemente empieza a creer eso y eso es lo que usted acepta. Y se lo digo con toda sinceridad, usted y yo somos lo que somos en este momento por lo que creemos de nosotros. ¿Y por qué creemos lo que decimos? Conforme a lo que se nos ha dicho, lo que nos dicen las circunstancias, lo que nos dijeron nuestros maestros, lo que nos dijeron nuestros padres o lo que nos dijeron cuando nos hacían bullying. Y usted lo aceptó, lo creyó e hizo una imagen conforme a eso y eso es lo que usted es. Pero Abraham lo entendió y él entendió que contra toda posibilidad, dice, creyó en esperanza contra toda esperanza. Abraham no se tapaba los ojos y decía, no, soy joven. No, él dijo, soy consciente, tengo 100 años, mi esposa no puede tener hijos, pero Dios me está diciendo que Él hará que yo sea padre de multitudes. Entonces decidió hacerse una imagen de sí mismo, donde empezó a verse a sí mismo como un hombre que tenía hijos, que se multiplicaba y que él sería bendición para todas las familias de la tierra. ¿Por qué tuvo que ser contra toda esperanza? Porque muchas veces su mente le diría en su corazón, no vas a tener hijos. Y él dijo, sí, me veo con hijos y son miles. Contra toda esperanza, porque se paraba en el espejo y se veía ya de 100 años y lo miraba al espejo y decía, muchacho, tienes toda la fuerza y vas a tener hijos y te vas a multiplicar, porque él comenzó a hacer de la promesa una realidad en su vida y dice que persistió e insistió en eso y lo siguió creyendo hasta el punto en que dice, se llenó, dígalo conmigo, se llenó, dígalo otra vez, de la plena certeza de que Dios le cumpliría lo que le había prometido.
Porque hay momentos en que tenemos el corazón dividido. Ese corazón que nos dice, esto dice el examen médico. Pero ese versículo que dice, el Señor llevó la enfermedad en la cruz del Calvario. Y tú andas ahí como, yo sé que el Señor puede sanarme, pero es que el médico me dijo. ¿Sabe qué significa la palabra duda? Significa tener el corazón dividido. ¿Qué significa duda? Es eso de sí, pero... Y Abraham tuvo esa lucha. Pero poco a poco él fue entendiendo. Yo lo que tengo que mirarme es, estoy bendecido, estoy levantado, Dios me está usando, Dios va a hacer grandes cosas con mi vida. Y comenzó a declararlo y comenzó, porque dice que le daba gloria a Dios. Y se le daba gloria es cuando él declaraba, tendré hijos porque el Señor me lo prometió. Él es poderoso para cumplirlo. El Dios quien yo creo puede darle vida a un muerto. Y él llama las cosas que no son como si fueran. Y él está llamando la matriz de Sara productiva, la está llamando fértil. A mí me está llamando fuerte, poderoso para tener hijos. Y en la medida en que fue creyéndolo, simplemente usted sabe el final de la historia. A los 90 años, Sara quedó en embarazo y Abraham fue el padre de un hijo que luego tuvo 2 y luego multitudes, y que hasta el día de hoy a Abraham le siguen naciendo hijos. ¿Me está escuchando? Entonces yo simplemente le pregunto, ¿conforme a qué usted se ve a sí mismo? ¿Conforme a qué? ¿A las promesas de Dios o a las circunstancias? ¿A las historias que le dice la gente? Si somos honestos, en algunas áreas de nuestra vida todavía nos vemos conforme a lo que el mundo nos dice, a lo que el enemigo nos dice, porque el diablo también eso habla. La Biblia dice, en Cristo Jesús somos perdonados, limpiados, lavados. ¿Cómo usted debe verse? Como una persona lavada, limpiada, santificada. Pero el diablo le va a decir, usted no es eso, usted no sabe lo débil que usted es, no sabe que usted cae en pecado, usted no sé cuánta. Y usted decide conforme a qué va a ser la imagen. Usted debiera cerrar sus ojos y decir, me veo como hijo de Dios, entrando en la presencia de Dios, soy acepto, soy amado por Él, porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Y en la medida en que uno se va haciendo esa imagen de lo que Dios dice que yo soy, usted comienza a convertirse, la promesa comienza a cumplirse. Pero si usted sigue diciendo, yo sé que Dios dice eso, pero la verdad es que yo creo que yo no puedo, yo no soy capaz, yo soy un pecador, yo no sé cuántas. No se le haga extraño que esa profecía se cumpla y en lugar de usted avanzar y conquistar, retroceda, porque usted se ha hecho la imagen incorrecta. ¿Me escuchó o no me escuchó? Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos hacer conforme, pero no conforme a las circunstancias, no conforme a lo que la gente, es conforme a la palabra, conforme a la promesa. Y en la medida en que tú lo vas haciendo, te vas llenando de seguridad. ¿Y sabe qué comienza a cambiar en uno? Interiormente uno comienza a cambiar. Tal vez usted diga, bueno, sigo trabajando en lo mismo, me siguen tratando igual. Pero algo le dice a usted, soy diferente, soy hijo de Dios, Dios está conmigo, esto no va a durar mucho tiempo, mi vida va a cambiar, porque Dios me lo ha prometido. Y cuando comienza a cambiar su interior, dice, de la abundancia del corazón, entonces usted comienza a confesar. Por eso dice la palabra que Abraham se fue fortaleciendo en la fe, dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Lo cual significa, en la medida en que él dijo, voy a tener un hijo, Dios me lo ha prometido, no importa que yo sea viejo, no importa que Sara sea estéril, vamos a tener un hijo. Y gracias Señor porque tú lo haces, tú eres poderoso, tú lo harás. Y en la medida en que lo fue declarando, se fue llenando de la plena certeza. Hasta que quedó plenamente convencido. No había duda. Y la gente le decía, ¿no tendrás hijos? Sí, voy a tener hijos. ¿No ve que tiene 100 años? Sé que tengo 100 años. Pero el que está conmigo puede hacer que un muerto tenga hijos. El que está conmigo puede llamar a la matriz de Sara, que aunque está estéril, la puede llamar productiva, fértil, y dará hijos. Y en esa confesión, entonces ocurrió el milagro. Esa clase de fe de Abraham, la que Dios la consideró la fe para imputarle justicia, para decir, Abraham, por esa clase de fe te declaro salvo, te declaro mi amigo, te declaro mi hijo. Y déjeme decir, hermanos, es exactamente la misma fe que nosotros tenemos que tener. La salvación no viene porque usted diga, creo que soy salvo. No, usted tiene que verse a sí mismo salvo, tiene que declararlo.
Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Y las circunstancias te van a decir, no, usted no es salvo, usted va a ir al infierno. ¿Acaso no sabe qué familia viene? Usted no sabe lo que hizo, usted no sabe cuánta. O creer la promesa. Y la promesa dice, en Cristo Jesús tú has sido lavado, perdonado, limpiado y reconciliado con Dios. Y la imagen que usted se haga es lo que va a hacer la diferencia. ¿Cómo se levanta usted cada mañana? ¿Sintiéndose hijo de Dios? ¿Sintiéndose una persona perdonada? ¿Una persona amada por Dios? ¿Se levanta así? Si usted no se levanta así, déjeme decirle, no está teniendo la fe, pero usted tiene que hacer entonces la lucha, la batalla en la fe para decir, no, yo voy a creer lo que la palabra de Dios dice de mí. Que si yo creo en Jesucristo, seré salvo yo y toda mi casa. Así que salga en la mañana diciéndole a su esposa, mi amor, juntos estaremos en el cielo. ¿Qué cielo ni qué nada? ¿Usted qué cree que no se gata? Las circunstancias le dicen que ella va a ir al infierno. No, usted crea que va a ir al cielo. En el nombre de Jesús. Y declárelo, mi esposa servirá al Señor, mi esposa amará al Señor. Aunque las circunstancias le digan lo contrario, usted declárelo. Y le aseguro que usted será llenando de confianza, será llenando de fe. Aunque tenga ese hijo loco, esa hija loca, que le genera problemas, complicaciones, usted diga, servirá al Señor. Y a veces ocurre que le dijimos servirá al Señor y al contrario, en lugar de volverse a Dios, lo que hizo fue ponerse peor de loca. Pero usted, a pesar de las circunstancias, sígalo declarando, sígalo creyendo, porque poderoso es el que se lo prometió. Y Él puede levantar a un muerto que está en el pecado y sacarlo a vida eterna. Y llama las cosas que no son como si fueran. Y Él está diciendo, su hijo será restaurado, su hijo será levantado, su hijo será bendecido. Esa es la clase de fe que hace que la promesa se cumpla, que venga la salvación. Tal vez el primer paso que tenemos que hacer es eso. Señor, ahora vengo a ti y creo, soy tu hijo, soy perdonado. Pero no es solamente para salvación, es para toda cosa, porque Dios no solamente prometió salvarte, también prometió muchas cosas más. Prometió suplir tu necesidad. ¿Cuántos saben que Dios prometió suplir nuestra necesidad? Entonces, ¿por qué no creerlo? No, pero es que las circunstancias me dicen, mi sueldo no me alcanza, mi jefe está que me echa, el mercado está terrible, yo no puedo vender, no están saliendo las cosas. Eso dicen las circunstancias. Pero el Señor dice que el justo no tendrá falta de ningún bien. Que aún los sencillos pasan por necesidad, pero a los hijos de Dios Él les suplirá en abundancia. Entonces usted créalo, véase a sí mismo como la persona, yo tengo provisión, hoy salgo y yo vendo, yo salgo y me va bien, recibo dinero y lo distribuyo con tanta sabiduría que me alcanza para todo y aún me sobra en el nombre del Señor Jesucristo. Y declárelo y véase a sí mismo como una persona que tiene esa abundancia. Si usted se levanta en la mañana y se ve en la fe como Abraham, conforme a las promesas, usted va a salir así, lleno de energía, de gana. Pero si usted baja la cabeza y dice, yo sé que Dios dijo, pero con esta situación y con esta no sé qué, y toda esa plata, y ahora le están pagando a los malos y mira, a los buenos nos están despojando. No, usted está declarando y está haciendo una imagen conforme a lo que las circunstancias, a lo que los noticieros, a lo que las redes sociales están diciendo. Y eso se va a hacer una realidad en su vida. Y saben, hermanos, cuando empezamos a cambiar las cosas y empezamos a verlo por la fe, simplemente Dios lo hace una realidad. Porque el Señor dice, al que cree todo le es posible. Ahora, si usted analiza, esa es la fe de Dios. La fe de Dios tiene el poder para levantar lo que está muerto. La fe de Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y sabe, usted tiene que tener la misma fe de Dios. Marcos capítulo 11, en el verso 22 dice, cuando el Señor maldijo la higuera, ¿se acuerdan? Dice que el Señor iba por el camino y vieron una higuera. Y el Señor se acercó para mirar a ver qué encontraba de fruto. Las higueras son parecidas a lo que nosotros conocemos como el árbol de brevas. Y buscó como un fruto para comer y no estaba dando fruto. Tenía muchas hojas, mucha apariencia, pero nada de fruto. Así son muchos cristianos. Mucha apariencia, pero nada de fruto. Y cuando no vio nada que comer, el Señor maldijo la higuera. Sécate. Y se fue.
Al otro día regresan, pasan por el mismo camino y Pedro ve la higuera y dice, mira Señor, la higuera se secó. Y alguien se tomó, porque hay un pasaje en la Biblia que dice, se secó hasta la raíz. Porque alguien se puso y escarbó la raíz, de pronto puede resucitar. No, se secó. Y el Señor aprovecha esa lección para decirle a los discípulos una lección de fe. Le dice, tengan fe en Dios. Algunos estudiosos de la Biblia y que estudian las palabras originales dicen que la mejor traducción es, tengan la fe de Dios. ¿Y cuál es la fe de Dios? La fe de Dios es aquella que cualquier cosa que Él dice, Él cree que se cumple porque tiene el poder para que se cumpla. Y esa es la fe que nosotros debemos tener, la fe que diga, soy salvo por medio de Jesucristo, y lo crea, y no dude, y se vea a sí mismo, y lo confiese. Porque hay que hacer una imagen conforme a lo que se nos ha dicho. ¿Me escuchó o no me escuchó? Cuando usted entiende la promesa, usted la ve, se hace una imagen conforme a la promesa y luego usted la declara y la vive declarando y vive viviendo conforme a esa promesa, yo le digo, no le quepa la menor duda, la promesa se hará realidad, porque fiel es el que lo ha prometido y poderoso es para cumplir el que te ha prometido las cosas. Hermanos, cuando yo aprendí eso años atrás, yo luchaba con las circunstancias. Muchas personas no creen, pero yo soy un tímido superado. En serio. O sea, a mí me costaba hablar en público, saludar personas. Recuerdo que habían grupos de personas y yo pasaba de largo. Y la gente empezó a decirme, usted es más orgulloso, usted no saluda. Entonces descubrí que era mejor que me dijeran orgulloso que tímido. Entonces yo prefería pasar por orgulloso y no saludaba a reconocer que tenía timidez. Yo nací aquí en Bogotá, pero mis papás se trasladaron a un pueblito chiquito de Boyacá. Ahora aparece en el mapa, ahora antes ni en el mapa aparecía. Pero Dios sabía que yo estaba allá. Y yo empecé a vivir una serie de situaciones, de circunstancias, y me fui preparando. Y luego empecé a entender, Dios tiene algo grande para mi vida, Dios quiere hacer algo conmigo. Y en la medida en que lo fui comprendiendo, lo fui creyendo. Pero mis circunstancias me decían, usted no puede, usted no tiene dinero para estudiar, no tiene cómo prepararse, usted no va a cómo lograr ciertas cosas. Pero yo decía, Dios puede, Él me dará la sabiduría, me dará los recursos. Y hoy simplemente les digo, hermanos, me hice una imagen conforme a lo que Dios me decía. Me vi a sí mismo hablando a la multitud de personas, me vi a sí mismo yendo por el mundo y predicando el evangelio, me vi a sí mismo saliendo de mi condición en que estaba para ser una mejor persona. Y hoy simplemente les digo que Dios me dio mucho más allá de lo que pude pedir o lo que pude entender, porque poderoso Él es para cumplir lo que nos ha prometido. Ahora, quiero confesarles una cosa. ¿Significa que ya alcancé todas las promesas de Dios? No, hay unas promesas que están sin cumplir. ¿Y qué me corresponde a mí? Hacerme la imagen de lo que Dios me ha dicho que yo voy a hacer. Y simplemente declararlo, confesarlo. Y por eso les digo, por eso no nos quedaremos en esta condición. Avanzaremos, tendremos más, tendremos un excelente liderazgo, impactaremos naciones, porque fiel es el que ha prometido. Y alguno dirá, pero esto hay mucha muerte a su alrededor, hay mucha, no me importa. El que me ha prometido tiene poder para levantar a los muertos. Y tal vez todo el mundo llame esto lugar donde no habrá nada, no sé cuántas, pero Dios dice que Él llama las cosas que no son como si fueran, y de aquí saldrá luz para las naciones de la tierra, y lo creo en el nombre del Señor Jesucristo. Así que yo le digo a usted, haga exactamente lo mismo. Comience a llamar a sus hijos. Mi hijo servirá al Señor, mi hijo se preparará, mi hijo será una bendición, mi economía va a ser transformada. Pero no porque se le ocurra a usted, busque la promesa en la palabra de Dios y aférrese a la promesa, declare la promesa, porque las promesas son suyas en Cristo Jesús y están ahí, pero solamente las hacen realidad aquellos que creen en esperanza contra esperanza para hacer o para vivir conforme a lo que se les ha prometido. Y hermanos, mi oración es que al usted escuchar esto hoy, usted decida. No voy a creer a lo que dicen las circunstancias. Las circunstancias no determinan mi condición. Yo voy a ser diferente. ¿Por qué? Porque la promesa me dice. Y yo puedo hablarle de cuáles son las promesas que Dios tiene para mi vida.
Usted tiene que descubrir las suyas. Pero hermanos, crea esas promesas. Véalas en su corazón, en su mente véase como un cumplidor de la promesa. Hable de esa promesa y declárela sin temor en el nombre de Jesús. Y llegará el momento en que el Isaac, que no podía nacer porque las circunstancias decían no puede nacer, el Señor le dijo a la matriz de Sara, serás fértil. Y le dijo a Abraham, y tú serás el padre. Y a pesar de toda posibilidad, se hizo realidad el sueño. El Señor es experto en hacer realidad la promesa que es imposible para ti. Así que hermanos, creo en el nombre de Jesús que muchos imposibles ahora simplemente se van a hacer realidad en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Padre, damos gracias por la palabra tuya. Comienza a levantar un pueblo en esta generación que resplandezca por esa confianza en ti, Señor. Porque tú impartes la promesa para determinar a dónde vamos a ir, cuál es nuestro destino, cuál es nuestro propósito. Y tú nos ves conforme a lo que tú dices. Y poderoso eres para cumplir, porque puedes dar vida donde hay muerte. Y puedes, donde no hay nada, declarar con tu palabra que las cosas se hagan y se hacen de la nada. Ahora permítenos creer en ti, Señor. Poner esa confianza en ti, en esa dimensión. Para que, Señor, de esa manera lo que nos has prometido se cumpla, se haga una realidad. No dejes que el enemigo nos engañe con falsas promesas. No dejes que el enemigo nos engañe hablándonos con las circunstancias, hablándonos con nuestra historia, con nuestro pasado, con experiencias que vivimos. Sino que la voz tuya prevalezca en nuestro corazón y podamos hacernos esa imagen de lo que tú has dicho de nosotros, para que conforme a lo que tú nos has dicho nos veamos, nos declaremos, nos confesemos y así seamos levantados y seamos bendecidos. Sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Si deseas adquirir esa conferencia, solicítala por el nombre o fecha de emisión. En la calle 94 bis, número 45 A12. O en la calle 66, número 1724, Bogotá, Colombia. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 745-0006 o visita nuestra página web www.sinmuros.org. Queremos ayudarte a desarrollar el potencial que hay en ti. Porque lo mejor es ahora. Sin Muros, Ministerio Internacional.